Hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a continuar con dos temas, la analogía y la inferencia. Bueno, retomando lo de la analogía, sabemos que buscamos una comparación en donde hay semejanzas o hay diferencias. Ejemplo, el árbol es vida como la contaminación es a muerte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a relacionar el árbol con la vida y la contaminación con la muerte, ¿no? Las dos partes de nuestra frase son el árbol es vida, la contaminación es muerte. Entonces nosotros vamos a utilizar un conector que se llama como. Aquí ya tenemos una analogía, ¿no? Hay una relación de semejanza y podría haber una relación de diferencia también, ¿no? Ok, dos. La analogía pues, también se puede utilizar en el arte, en la pintura, fotografía, en todas las expresiones artísticas que ustedes piensen. Por ejemplo, una frase que parece casi poética. Las mariposas y las abejas son obreras de la multiplicación de las semillas, son amigas de la naturaleza y del hombre. Nosotros sabemos la función que tiene en el ecosistema las abejas principalmente. Si están las abejas, pues entonces ayudan a la polinización, ayudan a que se mantenga la vegetación y además muchas otras especies. Si prescindiéramos de las abejas, sabemos todas las consecuencias ecológicas que podríamos tener, ¿no? Es muy importante la analogía en nuestro aprendizaje, porque un estudiante que tiene la habilidad de las analogías, será siempre más capaz de enfrentar sus dificultades cognitivas, es decir, nuevos conocimientos, siempre que tengan mejor su habilidad de analogía, podrá adquirir mejor los conocimientos de toda índole, matemáticos, humanísticos, de todo tipo. Ahora, esta capacidad se convierte en una herramienta y nos va a llevar a algo que se llama el pensamiento abstracto, que es un nivel más elevado. Que es abstracto? Lo que te observas en tu entorno, lo abstraes en tu mente y lo relacionas con otros conceptos, con otras ideas. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para hacer uso de las analogías? Pues bueno, entre más domines palabras en tu vida cotidiana, tendrás mejores referentes, conocerás el significado, significantes, sabrás codificar, decodificar, sabrás cuáles son los sinónimos, antónimos, y pues de igual forma sabrás cuáles son sus campos semánticos, sabrás diferenciar, asemejar, pues entonces tu mente va a ser más lógica. Y entonces vas a poder analizar mejor las cosas y las vas a sintetizar en tu cabeza y entonces todo se va a volver más sencillo. Para ello necesitas también habilidades comunicativas, es decir, relacionarte con más gente, relacionarte con tus maestros, relacionarte con tus padres. También necesitas una mejor comprensión de lectura, ya sea que leas un WhatsApp, leas un texto, leas un libro, leas una diapositiva, debes tener buenas habilidades y por supuesto necesitas una buena capacidad de escucha. ¿Okay? En el caso de la inferencia, la podemos definir como lo siguiente: es un producto mental que a partir de determinados datos que son muy evidentes, entonces nosotros construimos un proceso lógico o una conclusión lógica. Y en esta abstracción, pues entonces llegamos a este nivel superior de pensamiento. Y nos detenemos. ¿Cómo logramos construirla? Porque nos detenemos unos instantes más a analizar los datos y la información que llega a nuestra mente y bueno, se establece en nuestra memoria, ¿no? Ejemplo, si no estudiaste ayer, no estudiaste hoy, no has realizado actividades, pues entonces no esperes un buen resultado en el siguiente examen. La palabra inferir viene del latín inferre, que quiere decir llevar a una parte o sacar una consecuencia de un hecho o un principio. En nuestro ejemplo tenemos dos datos. A, no estudiaste ayer, no estudiaste antes. B, no has realizado ninguna actividad. Y y por lo tanto C, tenemos la conclusión, no esperes buenos resultados. Esta es una respuesta lógica, ¿no? La mente construye algo a partir de lo evidente. Es un resultado es un resultado de parte de expresiones verdaderas o falsas. Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Y hay dos tipos de inferencias: la inferencia deductiva y la inferencia inductiva. La deductiva, pues bueno, tienes dos premisas y una conclusión. Característica esencial: necesitas ser unas premisas verdaderas para que tu conclusión sea verdadera. Ese es el punto.
No puede haber una premisa falsa y una conclusión verdadera o una conclusión falsa con premisas verdaderas. Eso es importantísimo. Ejemplo, lo ven ustedes en la presentación. Los felinos son animales agresivos por naturaleza. Premisa 1. La premisa 2. Los gatos son felinos agresivos o pueden ser felinos agresivos. Tú lo ves ahí, está muy tranquilo. Tú lo molestas o lo molesta otra mascota, puede despertar su agresividad. Conclusión, el gato de tu casa es un felino agresivo o puede ser agresivo. ¿Ok? Entonces, 2 premisas y una conclusión. La inferencia deductiva también se basa en las premisas, sin embargo es un conocimiento temporal, es decir, está basado en algunos casos particulares, pero no necesariamente es una verdad clara. Por ejemplo, todas las lombrices de tierra son rojas. Esa es la primera premisa. Segunda premisa, en las milpas de maíz hay lombrices. Conclusión, las lombrices que hay en tu jardín son rojas. ¿Será eso cierto? Hay que hacer una pregunta. Analicemos. La premisa A no siempre es cierta. Es una declaración o una generalización hecha bajo ciertas observaciones. Puedes pensar, yo alguna vez rasqué en un sembradío de maíz y encontré que había lombrices rojas. Pero tal vez nunca analicé una maceta, otro tipo de lugar, otro tipo de tierra, en un campo de fútbol. Y no me di cuenta que había otros tipos de colores de lombrices. Entonces, lo que está sucediendo es que nuestra conclusión es probable, nada más. No es algo más allá. ¿Ok? ¿Cuándo usamos la inferencia? Pues la inferencia la usamos todo el tiempo en nuevos conocimientos, en nuevos datos que se nos están proporcionando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos aprobar un examen Ceneval, es decir, el de ingreso a la universidad, ¿qué sucede? Necesitamos poseer la capacidad de inferencia y hacerlo de una manera bien ordenada. Tu capacidad memorística no es suficiente para resolver todos los reactivos, que son más de 120, creo, en un tiempo que es aproximadamente cerca de hora y media, 2 horas. Entonces, tú haces uso de tu inferencia, primero de las analogías y después de la inferencia. Entonces, utilizando todas tus capacidades cognitivas, infieres, haces una relación lógica, y entonces puedes resolver uno a uno las materias, los reactivos, y te das cuenta que no todo estaba en tu memoria, simplemente fuiste resolviendo de acuerdo a inferencias. ¿Okay? ¿Qué pasos vamos a seguir para la inferencia? 1, debo preguntarme qué leo, escucho, observo. Es decir, cuál es mi impresión, qué es lo que capto a través de todos mis sentidos. 2, ¿qué entiendo o comprendo de estos primeros datos que capto? Es decir, cómo relaciono lo que ya sé con lo que estoy viendo, escuchando, observando, y teniendo siempre en mente mi tema principal o mi actividad. 3, me pregunto, ¿qué descubrí? ¿Qué estoy deduciendo? ¿Qué estoy infiriendo? ¿Qué es lo que pronostico ahora? Y no es cuando nos damos cuenta, ya entendí lo que está sucediendo. Y entonces, la primera muestra de que ya entendí es que puedo darte un ejemplo. Puedo darte ejemplos relacionados. Ahora, por ejemplo, Juan es un chico de 15 años que está estudiando en esas materias, historia de México, desde los primeros pobladores de América, culturas prehispánicas, hasta la actualidad, México, siglo XXI, el PAN, el PRI, Morena, etcétera, ¿no? Ahora, yo le pregunto a Juan, ¿cómo podremos salir de los grandes problemas que tiene México hoy en día? ¿Cómo cuáles? Desnutrición, no producimos todos nuestros alimentos, que la mayor parte del país es pobre, más de la mitad de los mexicanos somos pobres, y que además hay una gran corrupción en las clases gobernantes y, bueno, gran desigualdad social. ¿Cómo lo hacemos? Probablemente Juan me infiera, me dé su respuesta, ¿cómo sigue? Pues bueno, para crecer económicamente, pues necesitamos solucionar todos esos problemas que me menciona, profe. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno,
que haya una educación científica y tecnológica para todos, que los gobiernos dejen de robar, que dejen de ser corruptos, que se le proporcione trabajo a todos los mexicanos, que todos tengan trabajo para que puedan ser productivos. Y bueno, si crecemos en una sociedad donde haya ciencia, tecnología y humanismo, entonces pues vamos a poder resolver nuestros problemas de alimento, de empleo, de analfabetismo y todos los demás. Esa es una inferencia a partir de lo que él ha estudiado y de la pregunta que yo le hice y de lo que él ya conoce. Finalmente, nosotros inferimos en nuestra vida diaria. Observamos que nuestro papá, nuestra mamá tiene cierta mueca, cierta cara, cierto gesto, que nuestro hermano, nuestra hermana, inmediatamente sabemos de qué humor está y qué es lo que quiere hacer y si está abierto o está cerrado a la comunicación. Bueno, muchas gracias, échale ganas a los ejercicios.